En la iglesia de San Manuel y San Benito en Madrid. El eco de la bofetada resonó como un trueno entre los invitados. La madre de Javier, con el rostro enrojecido por la furia, acababa de abofetear a su hijo en pleno altar, gritando: «¡Eres una vergüenza!», mientras revelaba su orientación sexual ante todos. El novio, Carlos, se quedó inmóvil como una estatua de hielo, su mirada clavada en Javier. Y en ese instante, la verdad que habían ocultado durante años amenazaba con destrozar no solo la boda de su hermana María, sino las vidas de todos ellos. Javier sintió el ardor en su mejilla, pero el dolor real provenía de lo profundo de su pecho. A sus 28 años, había luchado por mantener su secreto en una familia conservadora, donde las tradiciones católicas y las expectativas sociales pesaban como cadenas. Carlos, el hombre al que amaba en silencio desde hacía 3 años, estaba a punto de casarse con su hermana María. Una unión arreglada por presiones familiares y económicas que Javier mismo había ayudado a orquestar, creyendo que era la única forma de proteger su amor prohibido. La ceremonia se había detenido abruptamente. Los invitados murmuraban, algunos con horror, otros con curiosidad malsana. María, vestida de blanco inmaculado, miró a su hermano con ojos llenos de confusión y traición. «¿Es verdad, Javier? ¿Tú y Carlos?», preguntó en un susurro que cortaba el aire. Javier no pudo responder, su mente retrocedió a cómo había empezado todo. En una noche de verano en Sevilla, donde él y Carlos se conocieron en una fiesta universitaria. Javier era un profesor de literatura en un instituto de Madrid. Un hombre introspectivo que devoraba libros para escapar de la realidad asfixiante de su hogar. Su padre había muerto cuando él tenía 15 años, dejando a su madre, doña Elena, como el pilar autoritario de la familia. Elena, una mujer de 55 años devota a la iglesia y a las apariencias, siempre había insistido en que sus hijos cumplieran con el deber familiar, matrimonio. Hijos. ¿Estabilidad? Javier sabía desde la adolescencia que era gay, pero el miedo a decepcionarla lo había mantenido en el armario. Carlos, por su parte, provenía de una familia acomodada de Barcelona, pero con deudas acumuladas por malos negocios de su padre. A los 30 años, era un arquitecto talentoso, pero su orientación sexual lo había llevado a una vida de dobleces. Se conocieron en una conferencia sobre arte renacentista en Sevilla, donde una mirada casual se convirtió en una conversación profunda sobre la soledad y el deseo reprimido. Esa noche, bajo las estrellas andaluzas, compartieron su primer beso. Un acto que selló un amor apasionado pero condenado por la sociedad. Al principio, su relación fue un oasis en el desierto de sus vidas. Se veían en secreto, en apartamentos alquilados o en viajes disfrazados de trabajo. Javier encontraba en Carlos la libertad que le faltaba en casa, y Carlos hallaba en Javier la comprensión que su familia le negaba. Pero la presión aumentó cuando Elena decidió que María, a sus 25 años, necesitaba un esposo estable. Carlos, amigo de la familia a través de conexiones laborales, fue presentado como el candidato ideal. Javier, aterrorizado por la posibilidad de perder a Carlos, accedió a fingir apoyo, creyendo que podrían continuar su romance en las sombras. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer. María, una joven ambiciosa que trabajaba en marketing, empezó a sospechar de la cercanía entre su hermano y su prometido. Javier,
¿Por qué Carlos siempre te mira de esa forma?, le preguntó una vez durante una cena familiar. Javier lo negó todo. Pero el peso de la mentira lo carcomía. Carlos. Dividido entre su amor por Javier y el deber hacia su propia familia, que dependía de la dote y las conexiones que traería el matrimonio. Se sentía atrapado en una red de obligaciones. La noche antes de la boda, Javier y Carlos se encontraron en un hotel discreto en las afueras de Madrid. No puedo hacerlo. Javier. Casarme con tu hermana es como clavarme un cuchillo en el corazón, confesó Carlos, con lágrimas en los ojos. Javier. Luchando contra sus propios demonios. Lo abrazó. Es la única manera. Si salimos a la luz, mi madre nos destruirá a todos. Piensa en María. En tu familia. Fue una decisión agonizante, llena de promesas rotas y juramentos de amor eterno en la clandestinidad. Pero el destino intervino. Durante la ceremonia, Elena encontró una carta olvidada en el bolsillo de Javier. Una nota de amor de Carlos que él había guardado como talismán. La furia de Elena estalló en ese momento público, exponiendo no solo la homosexualidad de su hijo, sino insinuando la traición involucrada. Ahora, con la bofetada aún fresca, Javier se enfrentaba a la encrucijada, negar todo y salvar la boda. O confesar y arriesgar el rechazo total. Los invitados comenzaron a inquietarse. El sacerdote, un hombre mayor con expresión severa, intentó calmar la situación. Hijos míos, este es un lugar sagrado. Resuelvan sus diferencias en privado. Pero era tarde. María se acercó a Carlos, tomándolo del brazo. ¿Me has estado mintiendo? ¿Todo este tiempo? Carlos, con el rostro pálido, miró a Javier en busca de guía. En ese instante, Javier sintió el mundo colapsar. Había sacrificado su felicidad por el bien mayor. ¿Pero valía la pena? Elena, recuperando el aliento, se volvió hacia su hija. María. Este hombre no es para ti. Tu hermano. Él es el culpable. Javier. Herido pero resuelto. Finalmente habló. Mamá. No es culpa de nadie. Soy quien soy. Y Carlos. Él me ama. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia. Carlos, rompiendo su parálisis, asintió lentamente. Es verdad. María. Lo siento tanto. La iglesia estalló en caos. Algunos familiares se levantaron para intervenir. Otros susurraban oraciones. Javier sintió una oleada de liberación mezclada con terror. Por primera vez, había enfrentado su verdad. Pero el precio era incalculable. María, con lágrimas rodando por sus mejillas, se quitó el velo y lo arrojó al suelo. ¿Cómo pudisteis hacerme esto?, gritó, dirigiéndose a ambos hombres. En medio del tumulto, Javier recordó las noches de insomnio. Las discusiones internas sobre moralidad y lealtad. ¿Era correcto amar en secreto a costa de herir a otros? ¿O el verdadero pecado era vivir una mentira impuesta por la sociedad? Carlos, tomándolo de la mano por primera vez en público, susurró, lo afrontaremos juntos. Pero Javier sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta mayor. El escándalo en la iglesia se propagó como un incendio forestal.
La familia de Carlos. Sentada en los primeros bancos. Se levantó en bloque. Con su padre. Don Miguel. Un empresario arruinado de 60 años. Gritando acusaciones de engaño. Has deshonrado a mi hijo y a esta unión, bramó. Apuntando a Javier. Elena, aún temblando de ira, se interpuso entre ellos. Mi familia está destruida por tu hijo pervertido, replicó, intensificando el conflicto. Javier y Carlos fueron arrastrados a una sacristía adyacente por el sacerdote, quien cerró la puerta para darles un respiro. María los siguió. Su vestido de novia ahora un símbolo de traición. Explicadme todo. Desde el principio. Demandó con voz quebrada. Javier. Sentado en una banca de madera. Comenzó a relatar la historia. Su voz temblorosa pero determinada. Todo había empezado 3 años atrás. En esa conferencia en Sevilla. Javier estaba presentando un paper sobre literatura queer en el Renacimiento. Un tema que elegía con cuidado para no revelar demasiado de sí mismo. Carlos. Asistente casual. Se acercó después de la charla. Tu análisis sobre el deseo reprimido en las obras de Michelangelo. Es fascinante. Dijo. De allí surgió una amistad que rápidamente se transformó en amor. Pero las barreras eran inmensas. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, las actitudes en familias tradicionales como las suyas permanecían arraigadas en prejuicios. Elena, viuda devota, asistía a misa diaria y participaba en grupos conservadores que veían la homosexualidad como un pecado moderno. Dios nos hizo hombre y mujer por una razón. Solía decir. Javier. Temiendo su rechazo. Había fingido interés en mujeres durante años. Carlos enfrentaba presiones similares. Su familia. Al borde de la quiebra. Veía el matrimonio con María como una salvación financiera. Los padres de María. A través de conexiones en el mundo de los negocios. Prometían inversiones que rescatarían el legado de Don Miguel. Carlos. Como hijo mayor. Cargaba con la responsabilidad. Si no lo hago. Perdemos todo. Le había confesado a Javier en una de sus reuniones secretas. María escuchaba. Su expresión pasando de la ira al dolor. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Solo era una tapadera? Javier negó con la cabeza. Te quiero. Hermana. Pensé que esto te daría la estabilidad que mamá siempre quiso para ti. Pero María se levantó. ¿Furiosa? Estabilidad a costa de mi felicidad. ¿Sabes lo que he sacrificado por este matrimonio? Reveló entonces sus propias dudas, había aceptado la propuesta de Carlos por presión materna. Ignorando sus ambiciones profesionales en el extranjero. El sacerdote irrumpió. Informando que los invitados se dispersaban y que la prensa local ya olfateaba el escándalo. En Madrid. Donde las noticias viajan rápido. Un drama familiar como este podía convertirse en chisme nacional. Javier imaginó los titulares, boda interrumpida por romance gay secreto. El pánico lo invadió. ¿Perdería su trabajo? ¿Su madre lo echaría de casa? Carlos. Tomando las riendas. Propuso una solución temporal. Vayámonos de aquí. Hablemos en privado. Lejos de todo esto. Pero Elena entró en ese momento. Acompañada por tíos y primos. Javier. ¿Cómo pudiste?
Has avergonzado a nuestra familia ante Dios y la sociedad. Sus palabras eran dagas. Recordándole las noches en que ella lo consolaba de niño. Ahora convertidas en rechazo. La confrontación escaló. Don Miguel acusó a Carlos de cobardía. Deberías haber sido hombre y admitir tú. Desviación. Carlos. Herido. Replicó, ser gay no es una desviación. Vale. Es quien soy. Por primera vez. Defendía su identidad abiertamente. Un acto de coraje que Javier admiró. Pero que profundizó la brecha familiar. María. En medio del caos, tomó una decisión impulsiva. La boda se cancela. No me casaré con un hombre que ama a mi hermano. Salió de la sacristía, dejando a todos en silencio. Javier sintió un alivio culpable, mezclado con culpa por el daño causado. ¿Era esta la libertad que tanto anhelaba? ¿O solo el inicio de más sufrimiento? Esa noche, Javier y Carlos se refugiaron en el apartamento de Javier en el barrio de Malasaña. Un oasis liberal en la conservadora Madrid. Allí, entre paredes cubiertas de libros, discutieron su futuro. Tenemos que enfrentar las consecuencias, dijo Carlos. Javier asintió. Pero el miedo lo atenazaba. Llamadas de familiares inundaban su teléfono, tíos condenando su pecado. Primos ofreciendo ayuda para curarse. Elena llamó al amanecer. Vuelve a casa. Javier. Podemos arreglarlo. Iremos a terapia. A la iglesia. Pero Javier, fortalecido por el apoyo de Carlos, respondió, mamá. No hay nada que arreglar. Amo a Carlos. Y eso no cambiará. Elena colgó, llorando, dejando a Javier con un vacío en el alma. Los días siguientes fueron un torbellino. María se mudó temporalmente con una amiga, cortando contacto con su hermano. Necesito tiempo para procesar esta traición, le escribió en un mensaje. Javier respetó su espacio. Pero el silencio dolía. Carlos, despedido por su padre de la firma familiar, buscaba trabajo frenéticamente. En el trabajo, Javier enfrentó miradas sospechosas. Un colega conservador lo confrontó, ¿es cierto lo de la boda? La gente habla. Javier, eligiendo honestidad, confirmó. Sí. Soy gay. ¿Algún problema? El colega se alejó. Pero otros compañeros lo apoyaron, recordándole que Madrid había evolucionado. Aunque no del todo. La sociedad española, dividida entre progresismo urbano y conservadurismo rural, reflejaba sus conflictos internos. Javier leía artículos sobre discriminación LGTB, encontrando consuelo en historias de superación, pero también advertencias sobre rechazo familiar persistente. Una semana después, Elena organizó una reunión familiar en su casa en las afueras de Madrid. Javier y Carlos asistieron, nerviosos. Allí, ante abuelos, tíos y primos, Elena expuso su dolor. He criado a mis hijos con valores. Esto me rompe el corazón. Javier, con voz firme, defendió su amor. Mamá, el amor no es un valor que se elija. Es lo que soy. Carlos añadió, señora.
Respeto su fe. Pero nuestra relación no daña a nadie. Pero un tío intervino, daña a la familia. La tradición. El debate se calentó, revelando prejuicios arraigados. María. ¿Presente? Finalmente habló, hermano. Te perdono. Pero duele. ¿Por qué no dijiste la verdad antes? Javier admitió su cobardía. Tenía miedo de perderos. La reunión terminó sin resolución, pero con una grieta de comprensión. Elena, al despedirse, abrazó a Javier por primera vez desde el incidente. Te quiero, hijo, pero necesito tiempo. Los meses siguientes pusieron a prueba la resiliencia de todos. Javier y Carlos, ahora abiertamente en pareja, enfrentaron el escrutinio público. En Malasaña, encontraban aceptación en bares y eventos LGTB. Pero en círculos familiares, el rechazo persistía. Don Miguel cortó todo contacto con Carlos, desheredándolo. Eres una decepción, le dijo en una carta fría. Carlos, sin empleo estable, cayó en una depresión. He perdido todo por nosotros, le confesó a Javier una noche. Javier, trabajando horas extras para apoyarlos, luchaba con su propia culpa. ¿Valió la pena? Herir a María, a nuestras familias. Se cuestionaba en silencio, debatiendo moralmente si su felicidad justificaba el dolor ajeno. María, por su parte, decidió mudarse a Barcelona para un nuevo trabajo en una agencia de publicidad. Necesito espacio para reconstruirme, le dijo a Javier en una llamada tensa. Pero antes de partir, visitó a su hermano. No te odio, Javier. Solo estoy herida. Compartieron recuerdos de infancia, cuando jugaban en el Parque del Retiro, inocentes a los prejuicios del mundo. Elena, asistiendo a terapia recomendada por un sacerdote progresista, comenzó a cuestionar sus creencias. Leyó libros sobre diversidad sexual. Asistió a charlas en la iglesia sobre inclusión. Dios ama a todos sus hijos, le dijo el padre Antonio. Lentamente, su rigidez se ablandaba. Pero el proceso era doloroso. Llamaba a Javier semanalmente. Conversaciones incómodas llenas de silencios. Un día, un incidente en el trabajo de Javier escaló la tensión. Un padre de un alumno, enterado del escándalo, exigió su despido. No quiero que un homosexual enseñe a mi hijo. El director, apoyando a Javier, lo defendió. Pero el episodio lo dejó exhausto. La sociedad dice ser tolerante, pero el odio persiste. Desahogó con Carlos. Carlos, encontrando un puesto freelance en arquitectura, propuso mudarse juntos a un barrio más amigable. Empecemos de nuevo. Javier accedió. Pero el traslado trajo nuevos desafíos. Vecinos conservadores murmuraban. Y una noche, encontraron grafitis homofóbicos en su puerta. Esto es lo que enfrentamos, dijo Javier, limpiando las palabras hirientes. En una cena reconciliatoria con Elena y María, las tensiones resurgieron. Elena admitió, he luchado con esto. Mi fe me dice una cosa. Mi amor por ti otra. María.
Más conciliadora. Compartió su propia jornada. He conocido gente LGTB en Barcelona. Entiendo mejor ahora. Pero cuando Carlos mencionó planes de matrimonio, Elena se tensó. ¿Matrimonio? Eso es sagrado. El debate ético se intensificó. Javier argumentó, el amor es sagrado. Mamá. Independientemente del género. Elena replicó, la tradición dice lo contrario. María medió, quizá la tradición evolucione. La noche terminó con abrazos tentativos. Pero sin cierre. Carlos y Javier, fortalecidos, participaron en una marcha del orgullo en Madrid. Allí, entre banderas arcoíris, sintieron comunidad. Esto es por lo que luchamos, dijo Carlos. Pero un encuentro inesperado con don Miguel cambió todo. El padre de Carlos, asistiendo por curiosidad, los vio. Hijo. ¿Eres feliz?, preguntó. Carlos asintió. Entonces, quizá me equivoqué. Fue un atisbo de esperanza. Sin embargo, la traición pasada pesaba. María reveló que había empezado a salir con alguien nuevo. Un colega comprensivo. Gracias a esto, encontré mi propia voz, dijo. Javier se alegró. Pero sintió el costo de sus decisiones. En una crisis, Carlos recibió una oferta de trabajo en el extranjero. Es en París. Mejor sueldo. Más aceptación. Javier, atado a su trabajo y familia, dudó. ¿Me dejas? La discusión fue feroz. No te dejo. Te invito a venir. Pero Javier temía abandonar a Elena, ahora dependiente emocionalmente. La decisión pendía como una espada. Javier consultó a un terapeuta. Explorando sus conflictos internos, el deber filial versus la autonomía personal. Has pagado un alto precio por tu verdad, le dijo el profesional. Ahora, elige por ti. Elena, enterada, lo confrontó. Si te vas, me rompes el corazón de nuevo. Javier, llorando, respondió, mamá. Mi corazón también se rompe quedándome en esta jaula. Fue un momento pivotal, donde el amor maternal chocaba con la necesidad de libertad. María, visitando, apoyó a Javier. Ve. Hermano. Yo cuidaré de mamá. Elena. Finalmente, cedió. Si eso te hace feliz, ve con Dios. Javier y Carlos se mudaron a París, dejando atrás Madrid, pero querían recuerdos imborrables. En la ciudad de la luz, encontraron una comunidad vibrante, donde su amor no era un secreto sino una celebración. Carlos prosperó en su nuevo trabajo, diseñando edificios sostenibles, mientras Javier enseñaba español en una escuela internacional. Pero el pasado no se borraba fácilmente. Llamadas con Elena eran agridulces, progresaba en aceptación, asistiendo a grupos de apoyo para padres de hijos LGTB. Estoy aprendiendo. Hijo. ¿Te extraño? María. Ahora en una relación estable. Planeaba su propia boda. Esta vez por elección propia. Venid. Seréis bienvenidos. Invitó.
Un año después, regresaron a Madrid para la boda de María. La tensión era palpable. Pero Elena los recibió con abrazos. He rezado mucho. Dios quiere que seas feliz. Don Miguel. Reconciliado parcialmente con Carlos. Asistió. No lo entiendo todo. Pero eres mi hijo. La ceremonia fue emotiva. Javier, como padrino, vio a María radiante. Carlos, a su lado, le apretó la mano. No hubo escándalos. Solo sanación tentativa. Pero en la recepción, un primo ebrio revivió el pasado. Aún creo que fue un error, murmuró. Javier. Maduro ahora. Respondió, el error fue ocultar la verdad. De vuelta en París, Javier reflexionó sobre el viaje, las traiciones, los sacrificios, las despertares. Habían pagado caro relaciones rotas, carreras afectadas, corazones heridos, pero ganado autenticidad. En una noche tranquila, Javier escribió una carta a su familia: el amor no elige bandos. Nos obliga a confrontar quiénes somos. Elena respondió: tienes razón. Hijo, te quiero tal como eres. La historia de Javier y Carlos se convirtió en un testimonio privado de resiliencia. Enfrentaron discriminación residual, rechazos laborales sutiles, miradas en la calle, pero su vínculo se fortaleció. María, visitándolos, compartió: vuestra valentía me inspiró a vivir mi verdad. Elena, en una visita sorpresa, admitió: me equivoqué al priorizar apariencias sobre felicidad. Al final, fue correcto ocultar su amor inicialmente, protegiendo a otros a costa de su integridad. ¿O el verdadero error fue no confrontar la sociedad desde el principio, arriesgando todo por la autenticidad?